12 de julio de 1993, a las 14:15, un disparo interrumpió la calma de la tarde en Baton Rouge, en el pequeño comercio Walker's Quick Stop. El propietario John Whitmore, de 43 años, cayó al suelo con una herida fatal en el pecho. La caja registradora estaba abierta y faltaban $2.35. El asaltante había huido en cuestión de segundos, dejando tras de sí un rastro de confusión y miedo. A unos metros de la escena, una testigo clave, Martha Sullivan, una mujer de 72 años que se encontraba en el establecimiento en ese momento, describió al sospechoso con precisión. Un hombre afroamericano de complexión media y aproximadamente 1.83 m de altura. Su testimonio sería la primera pieza del rompecabezas que la policía intentaría armar a toda velocidad. Ese mismo día, a las 21:45, la policía de Baton Rouge actuó con rapidez gracias a una llamada anónima, recibida a las 18:23. Las autoridades identificaron y arrestaron a un joven de 24 años, Marcus Monroe Carter, en su domicilio. Según los informes, la persona que proporcionó la información aseguró que Marcus era el responsable del robo y el asesinato. Más tarde, se revelaría que la voz al otro lado de la línea pertenecía a su esposa Victoria Carter. El arresto fue rápido y sin previo aviso. Varios agentes llegaron a la residencia sin oportunidad de reacción por parte de Marcus, que estaba en la sala viendo televisión. No tuvo tiempo de reaccionar. Fue esposado en el suelo de su propia casa, mientras su esposa observaba en silencio desde la cocina. No veo más, solo órdenes firmes, y un traslado directo a la comisaría. A pesar de la rapidez con la que se realizó la detención, la evidencia contra Marcus era prácticamente inexistente. No se encontró el arma del crimen ni dinero en su casa. No había huellas dactilares ni restos de ADN que lo vincularan con la escena del crimen. Sin embargo, el detective David Reeds, el encargado de la investigación, estaba convencido de que tenía a su culpable. No había dudas en su mente. Marcus Carter era el hombre que había matado a Whitmore y robado el dinero. Espera, antes de todo queremos alcanzar los 1000 suscriptores en el canal. Y para celebrarlo vamos a sortear 4 tarjetas de Netflix entre nuestra comunidad de investigadores. ¿Quieres participar? Es más fácil que resolver un caso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta participo. Pero espera, hay algo más que debes saber en un momento de este video. Revelaré una pista especial sobre el sorteo. Sigamos. La comunidad local reaccionó con rapidez. La noticia del asesinato y la detención de un sospechoso llenó los titulares al día siguiente. La historia de un joven afroamericano, arrestado por un crimen violento, encajaba demasiado bien en la narrativa que algunos esperaban. Los medios no tardaron en construir la imagen de un hombre peligroso, a pesar de la falta de pruebas. Mientras tanto, en la celda de la comisaría, Marcus Carter pasaba su primera noche tras las rejas sin comprender lo que estaba ocurriendo. No tenía antecedentes, no conocía a la víctima y no entendía por qué lo estaban acusando de algo que no había hecho. En su mente solo había una pregunta: ¿por qué Victoria lo había delatado? La respuesta estaba mucho más cerca de lo que él imaginaba, pero para la justicia ya no importaba la verdad. Importaba el caso cerrado. Y a ojos de la policía, Marcus Carter ya estaba sentenciado antes de que siquiera comenzara su juicio. La acusación contra Marcus Carter avanzó con una velocidad inusual. A pesar de la ausencia de pruebas físicas que lo vincularan al crimen, la Fiscalía del Distrito presentó cargos formales contra él por asesinato en primer grado y robo a mano armada. El caso se basaba principalmente en el testimonio de Victoria Carter, su esposa, quien desde el primer momento se convirtió en la testigo clave de la acusación. En su declaración, Victoria afirmó que su esposo llegó a casa el 12 de julio de 1993, poco después de las 15:30 y actuó de manera extraña. Según sus palabras, Marcus llegó con dinero en efectivo que no pudo justificar de inmediato, lo que despertó sus sospechas. Victoria también testificó
que lo escuchó realizar una llamada telefónica en la que hablaba sobre deshacerse de algo, y que esa conversación la había llenado de sospechas. La fiscalía utilizó esta información como un elemento incriminatorio fundamental, asegurando que demostraba el comportamiento sospechoso del acusado después del crimen. Las pruebas materiales, sin embargo, eran frágiles. La policía revisó las cámaras de seguridad del vecindario, pero no había imágenes de Marcus en las cercanías de Walker's Quick Stop. No se encontraron rastros de su ADN ni huellas dactilares en la escena del crimen. La única conexión tangible entre él y el homicidio era el testimonio de Victoria y un registro de llamadas que confirmaba que a las 15:17 se había realizado una llamada desde la casa de los Carter a un número no identificado. Por su parte, la defensa de Marcus presentó una coartada aparentemente sólida. Dos de sus compañeros de trabajo en la empresa Thompson Manufacturing, Richard Jenkins y Miguel Torres, declararon que el acusado había estado en el almacén de la fábrica desde las 13:30 hasta las 16:00, operando una máquina elevadora. En condiciones normales, las grabaciones del sistema de vigilancia de la empresa habrían servido para confirmar su presencia en el lugar, pero aquel día en particular, las cámaras de seguridad estaban desactivadas debido a un mantenimiento programado. Con la única prueba tecnológica anulada por una simple coincidencia, el caso quedó reducido a un enfrentamiento de testimonios. La fiscalía argumentó que Marcus bien pudo haberse ausentado unos minutos sin que sus compañeros lo notaran, y que el dinero en su posesión sugería un móvil claro para el crimen. Aunque la defensa insistió en la inconsistencia de los hechos, el fiscal principal James Harrison, respaldado por el detective David Reeds, afirmó que existían suficientes elementos circunstanciales para llevar a Marcus a juicio. David Reeds desempeñó un papel crucial en la investigación, mostrando un interés notable en llegar a una conclusión rápida sobre el caso de Marcus. Su informe inicial omitió posibles testigos alternativos y minimizó la ausencia de pruebas forenses. Años más tarde quedaría en evidencia que había ignorado varias pistas que podrían haber cambiado el curso de la investigación, como una huella parcial en el mostrador de la tienda que jamás fue comparada con la base de datos criminal. Para la policía y la fiscalía, el caso estaba cerrado. Marcus Carter era el culpable ideal, un joven afroamericano sin recursos, acusado por su propia esposa y sin una defensa lo suficientemente fuerte para cuestionar la narrativa oficial. El juicio estaba a punto de comenzar, y su destino ya parecía estar sellado. El juicio de Marcus Carter comenzó el 12 de octubre de 1993 en la Corte del Distrito de Baton Rouge. Desde el primer día, la fiscalía liderada por James Harrison presentó su caso con una seguridad inquietante. Pese a la falta de pruebas físicas, el testimonio de Victoria Carter y la secuencia que la fiscalía había tejido parecían ser suficientes para convencer al jurado. La defensa, a cargo del abogado Robert Conway, sabía que tenía un caso complicado por delante. El jurado, compuesto por 9 miembros blancos y 3 afroamericanos, escuchó la declaración de Victoria, quien mantuvo su versión de los hechos sin titubear. Explicó cómo su esposo había regresado a casa en un estado alterado, con billetes en sus bolsillos y una llamada sospechosa en su historial telefónico. La fiscalía enfatizó que ella no tenía motivo para mentir, pues al denunciar a Marcus ponía en riesgo su propia estabilidad económica y familiar. El detective David Reeds también subió al estrado, confiado y meticuloso. Explicó cómo la investigación apuntaba únicamente a Marcus. Mostró el registro de llamadas y presentó como prueba el dinero encontrado en la casa, aunque no había manera de confirmar que provenía del crimen. En su informe, Reeds también descartó otras líneas de investigación y aseguró que tras analizar todos los elementos,
Marcus era el único sospechoso viable. La defensa intentó desmontar la acusación con el testimonio de Richard Jenkins y Miguel Torres, los compañeros de Marcus en Thompson Manufacturing, quienes confirmaron que el acusado había estado en el almacén de 13:30 a 16:00 operando una máquina elevadora. Sin embargo, la fiscalía argumentó que él pudo haber salido sin ser visto durante un corto periodo, cometer el crimen y regresar sin levantar sospechas. Sin grabaciones de seguridad que lo exculparan, la defensa quedó en desventaja. El abogado Conway trató de sembrar dudas sobre la credibilidad de Victoria, preguntándole si tenía algún motivo personal para incriminar a su esposo. Sin embargo, la fiscalía rápidamente intervino, argumentando que su testimonio era el de una esposa aterrorizada por la violencia de su marido. El jurado, impresionado por su aparente sinceridad, pareció aceptar esta versión sin cuestionamientos. Después de 4 horas de deliberación, el 18 de octubre de 1993, el jurado regresó con el veredicto, culpable en todos los cargos. La sala quedó en silencio mientras Marcus escuchaba la sentencia, sin expresar ninguna emoción visible. Cuando el juez William Marshall lo condenó a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, Marcus apenas pudo reaccionar. Sabía que el sistema estaba en su contra desde el principio, pero hasta ese momento no había aceptado lo inevitable. Días después de la condena, Victoria presentó la solicitud de divorcio, citando la sentencia de su esposo como motivo. Apenas unos meses después, en marzo de 1994, se casó con David Reeds, el mismo detective que había dirigido la investigación contra Marcus. Para entonces, su exesposo ya estaba internado en la prisión Angola, una de las más temidas de Luisiana, donde cumpliría su condena sin esperanza de libertad. Mientras Victoria y Reeds comenzaban una nueva vida juntos, Marcus Carter se enfrentaba a una realidad brutal en prisión, preguntándose si algún día la verdad saldría a la luz. La vida en la prisión de Angola, una de las cárceles más duras de Luisiana, fue un infierno inmediato para Marcus Carter. Nada podía haberlo preparado para la brutalidad y el caos que imperaban dentro de esos muros. La condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional significaba que no había esperanza de salir con vida de ese lugar. No había futuro. Solo un presente monótono y opresivo. Los primeros 2 años fueron los más difíciles. Marcus fue recluido en régimen de aislamiento, una celda de 2 metros por 3, sin más compañía que el eco de su propia respiración. Pasaba 23 horas al día encerrado sin contacto humano, con apenas 1 hora para salir al patio. El silencio era tan abrumador como los gritos lejanos de otros reclusos que estallaban en violencia sin previo aviso. Durante ese tiempo, su mente osciló entre la rabia y la desesperación. En 1995, después de demostrar buena conducta, fue trasladado a una unidad de menor seguridad y se le permitió trabajar en la biblioteca de la prisión. Fue allí donde descubrió el único recurso que aún le quedaba, el estudio de la ley. Se sumergió en los libros de jurisprudencia, estudiando cada caso de condenas injustas, memorias de otros presos exonerados y errores judiciales. Si quería recuperar su libertad, tendría que encontrar la manera de probar su inocencia. Ese mismo año, presentó su primera apelación, argumentando que el testimonio de Victoria Carter no era suficiente para una condena sin pruebas físicas. El tribunal la rechazó de inmediato, alegando que su testimonio había sido corroborado por la fiscalía. No se desanimó. En 1997, presentó otra apelación, esta vez cuestionando la objetividad del detective David Reeds, quien luego se casó con la principal testigo del caso. De nuevo,
El tribunal rechazó su solicitud sin considerar los evidentes conflictos de interés. Mientras tanto, Victoria y Reeds prosperaban fuera de los muros de Angola. Victoria vendió la casa que compartía con Marcus y utilizó el dinero para un negocio en el sector inmobiliario. Reeds, por su parte, ascendió a sargento en el departamento de policía de Baton Rouge en 1995 y más tarde fue transferido a la división de asuntos internos. Ambos llevaban una vida cómoda, completamente ajenos a la pesadilla que habían construido para Marcus. En 2000, Marcus intentó una nueva estrategia legal. Presentó una apelación basada en ineficiencia de la defensa, argumentando que su abogado de oficio no había cuestionado adecuadamente a los testigos de la fiscalía ni investigado pruebas alternativas. El resultado fue el mismo: apelación denegada. Los años siguientes transcurrieron en un ciclo de intentos fallidos, en 2004, en 2009 y nuevamente en 2014. Marcus solicitó la revisión de su caso sin éxito. La burocracia judicial lo condenaba tanto como el jurado lo había hecho en 1993. Para el sistema, él era solo un número más en la lista de reclusos sin esperanza. Sin embargo, fuera de Angola, una persona aún recordaba su caso. Tomás Ramírez, un ex policía que había trabajado junto a Reeds en los años 90. A medida que los años pasaban, Ramírez empezó a dudar de la versión oficial. Había escuchado rumores sobre cómo Reeds había manipulado evidencia en otros casos, y siempre sospechó que algo no cuadraba en el caso Carter. En 2017, después de haber sido diagnosticado con cáncer terminal, Ramírez decidió hablar por primera vez en 25 años. La verdad estaba a punto de salir a la luz. En enero de 2017, un hombre al borde de la muerte tomó una decisión que cambiaría el destino de Marcus Carter. Tomás Ramírez, un ex policía retirado, fue diagnosticado con cáncer terminal de páncreas. Consciente de que le quedaban pocos meses de vida, decidió hablar sobre un caso que había perseguido su conciencia durante más de 2 décadas. Ramírez había trabajado en el departamento de policía de Baton Rouge en la época del arresto de Marcus y había sido testigo de las irregularidades cometidas por su entonces compañero David Reeds. Ahora, sin nada que perder, estaba dispuesto a exponer la verdad. Ramírez contactó a Louisiana Center for Justice, una organización de derechos civiles especializada en la revisión de condenas injustas. Allí fue recibido por el abogado Michael Davidson, quien había trabajado en casos similares de corrupción policial. En su testimonio, Ramírez detalló cómo Reeds manipuló la investigación del asesinato de John Whitmore en 1993. Confesó que las pruebas que podían exculpar a Marcus nunca fueron analizadas y que Reeds deliberadamente ignoró una huella parcial encontrada en el mostrador de la tienda, la cual no coincidía con la de Carter. Davidson, al escuchar el testimonio, entendió de inmediato la gravedad del caso. Si lo que Ramírez decía era cierto, Marcus Carter había pasado 25 años en prisión por un crimen que no cometió. Sin perder tiempo, el abogado reunió a su equipo e inició una nueva revisión de la evidencia. Se descubrió que el informe original del caso había sido alterado y que algunas declaraciones de testigos nunca fueron incluidas en el expediente oficial. Además, se encontró un registro de llamadas entre Victoria Carter y Reeds realizadas semanas antes del crimen, lo que sugería una relación previa entre ambos. A medida que la investigación avanzaba, salieron a la luz otros elementos incriminatorios contra Reeds. Davidson y su equipo lograron obtener documentos internos del Departamento de Policía que mostraban que Reeds había presionado a otros oficiales para que modificaran sus informes. También descubrieron que Victoria había recibido depósitos bancarios inexplicables en los meses posteriores a la condena de Marcus, provenientes de una cuenta vinculada indirectamente a Reeds. El 15 de marzo de 2018, con una montaña de pruebas en sus manos,
Davidson presentó una apelación formal ante la Corte Suprema de Luisiana, argumentando que Marcus Carter había sido condenado con base en un caso manipulado por la DEA. Corrupción policial. El caso atrajo la atención de los medios nacionales, que comenzaron a cubrir la historia de un hombre que había sido encarcelado injustamente durante un cuarto de siglo. Un mes después, la Corte Suprema de Luisiana revisó el caso y, ante las pruebas abrumadoras de negligencia y corrupción, anuló la condena de Marcus Carter. El 25 de abril de 2018, tras 25 años en prisión, Marcus fue exonerado y liberado de Angola. Sin embargo, la libertad no significaba el fin de su pesadilla. Había perdido su juventud, su familia y su vida entera. Su hijo Caleb, ahora un hombre de 29 años, se negó a verlo, creyendo todavía en la culpabilidad de su padre. A pesar de haber obtenido justicia, Marcus Carter salió de prisión con una sola cosa en mente: recuperar lo que le arrebataron, a cualquier costo. El 25 de abril de 2018, Marcus Carter cruzó las puertas de la prisión de Angola como un hombre libre por primera vez en 25 años, sosteniendo una bolsa de plástico con sus pocas pertenencias y $254 en dinero de salida. Se encontró con un mundo que ya no reconocía. La ciudad de Baton Rouge había cambiado, pero no tanto como él. Había ingresado a prisión con 24 años y ahora, con casi 50, el tiempo lo había convertido en un extraño en su propia vida. No había familiares esperándolo. No había amigos ni nadie a quien llamar. Su hijo Caleb, a quien no había visto desde que tenía 4 años, se negó a hablar con él. Para Caleb, el hombre que acababa de salir de prisión seguía siendo el asesino de su madre y el responsable de su desgracia. Victoria Carter y David Reeds se habían asegurado de borrar la memoria de Marcus de la vida de su hijo. Ahora, con la verdad expuesta, Caleb no quiso escuchar su versión. Sin un hogar, Marcus fue trasladado a un programa de reinserción para exonerados, donde recibió una habitación en un motel barato de las afueras de la ciudad. Aunque el estado de Luisiana le debía $50 como compensación por su condena injusta, los trámites burocráticos demoraban meses, tal vez años. Mientras tanto, Marcus se vio obligado a sobrevivir con trabajos temporales y la ayuda de voluntarios que trabajaban con exconvictos. Sin dinero, sin familia, sin rumbo, la libertad se sintió como una sentencia mientras él intentaba encontrar un propósito. Victoria y David Reeds vivían cómodamente en Nueva Orleans. En 2009, la pareja había vendido su casa en Baton Rouge y se mudó al exclusivo barrio de Garden District, donde David disfrutaba de su retiro con una generosa pensión del departamento de policía. Victoria, por su parte, se convirtió en una exitosa empresaria en el negocio inmobiliario. Juntos llevaban una vida privilegiada, completamente inmunes a las consecuencias de sus acciones. A medida que las semanas pasaban, Marcus empezó a seguir sus movimientos. Sin nada más que perder, comenzó a recopilar información sobre sus vidas. Aprendió sobre la tienda de Victoria, un lujoso negocio de decoración en Magazine Street, y sobre las rutinas de David, quien jugaba al golf los jueves y asistía a reuniones de antiguos compañeros de la policía los martes. Marcus visitó Nueva Orleans en secreto varias veces, caminando por las mismas calles que ellos, observándolos desde la distancia, registrando cada detalle. El primer contacto llegó de forma silenciosa. El 15 de septiembre de 2018, Victoria recibió un sobre en su boutique. No tenía remitente. Dentro encontró una vieja fotografía tomada durante el juicio de 1993. En la imagen, ella estaba en el estrado dando su testimonio contra Marcus. En el reverso de la foto, alguien había escrito con tinta negra: «Sé lo que hiciste». Desde ese día,
la tranquilidad de los Reeds se quebró. Victoria comenzó a notar detalles extraños, llamadas desde números desconocidos que colgaban al responder, una sombra que parecía seguirla al salir del trabajo, la sensación persistente de que alguien la observaba. David, con su experiencia como policía, desestimó sus miedos, pero Marcus no tenía prisa. La justicia del sistema había fallado. Era el momento de hacer justicia por su cuenta. Los días transcurrían con una inquietante normalidad en la vida de Victoria y David Reeds, pero la sensación de seguridad que habían construido durante más de 2 décadas comenzó a resquebrajarse tras la llegada del misterioso sobre. La nota anónima había sido la primera advertencia, aunque David intentó tranquilizar a Victoria, asegurándole que solo era una coincidencia o una broma pesada. En su interior sabía que algo no estaba bien. Su instinto de policía le decía que no debía ignorar las señales. Victoria, en cambio, no pudo disimular su creciente ansiedad. A partir de aquella mañana, cada sombra en la calle le parecía una amenaza. Cada coche estacionado cerca de su tienda la hacía sentirse observada. Contrató un sistema de seguridad avanzado para su boutique y cambió sus rutas habituales para evitar ser predecible. Sin embargo, el miedo ya se había instalado en su mente. El 3 de octubre de 2018, un nuevo incidente elevó la tensión. David encontró su automóvil con las 4 llantas rajadas, estacionado en la entrada de su casa. No había señales de forzamiento en la cerradura ni huellas visibles en la carrocería. Victoria estaba convencida de que era Marcus Carter, pero David, aún con sus dudas, no quiso llamar a la policía. Sabía que si informaba de lo ocurrido, sus antiguos compañeros revisarían y, en el peor de los casos, podrían comenzar a hacer preguntas incómodas sobre el juicio de 1993. Pero Marcus no tenía intención de detenerse. Cada paso que daba estaba calculado para destruir la paz de los Reeds sin necesidad de contacto físico. En la noche del 12 de octubre, la alarma de su casa falló inexplicablemente entre las 2 y las 4 de la madrugada. Victoria se despertó sobresaltada, sintiendo que algo estaba fuera de lugar. Al revisar las cámaras de seguridad a la mañana siguiente, descubrieron que el sistema había sido desactivado manualmente, aunque no había señales de que alguien hubiera ingresado a la propiedad. La paranoia se apoderó de Victoria. Insistió en que debían contratar seguridad privada, pero David, aún aferrado a su orgullo, se negó. No quería admitir que estaban siendo acechados. Sin embargo, cuando el 15 de octubre Victoria recibió otro sobre en su tienda, su convicción comenzó a desmoronarse. Esta vez dentro no había una foto, sino una copia de la transcripción de su testimonio en 1993, con varias frases subrayadas en tinta roja, cada contradicción en su versión de los hechos. A partir de entonces, Victoria dejó de dormir. Se despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, sintiendo que alguien estaba en su habitación. Se sorprendía a sí misma revisando puertas y ventanas varias veces antes de acostarse. Sabía que lo que estaba sucediendo no era casualidad, era Marcus, y estaba jugando con ella. Las semanas siguientes, la figura de un hombre apareció en los registros de seguridad de la boutique. No hacía nada sospechoso, solo pasaba frente al local, observando desde el otro lado de la calle. Los empleados comenzaron a notar la presencia de un cliente desconocido, alguien que nunca compraba, pero que parecía interesado en los movimientos de Victoria. El 22 de octubre, al salir de la tienda por la noche, Victoria encontró una nota bajo el parabrisas de su automóvil. Solo contenía 3 palabras: mira detrás de ti. En ese instante, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, pero la calle estaba vacía. Corrió a su coche con las manos temblorosas. Encendió el motor y se alejó a toda velocidad. Lo que antes fue su secreto más guardado,
ahora regresaba para destruirla. El 22 de octubre de 2018, tras encontrar la nota en su automóvil, Victoria supo que el juego de terror que la rodeaba había llegado a su punto más alto. Sus manos temblaban mientras conducía a casa, mirando constantemente por el retrovisor, esperando ver un coche siguiéndola. Pero la calle estaba desierta. No había nadie detrás, al menos nadie que pudiera ver. Al llegar a su residencia, corrió a cerrar cada puerta y ventana. David Reeds, al verla en ese estado, trató de calmarla, pero ella se negó a escucharlo. «Es Marcus», murmuró con una certeza aterradora. «Está aquí, está viéndonos». David seguía negándolo, aunque en el fondo el miedo comenzaba a consumirlo. No podía explicarse cómo, pero su antiguo enemigo había regresado de la nada y estaba arruinando todo lo que habían construido. A la mañana siguiente, David decidió tomar el control de la situación. Contactó a sus antiguos colegas en la policía, evitando dar demasiados detalles, pero sugiriendo que él y su esposa estaban siendo hostigados. Sus excompañeros prometieron patrullar la zona, aunque sin evidencia concreta no podían abrir una investigación formal. David sabía que si exigía demasiado, las viejas heridas del caso Carter podrían reabrirse. No quería que nadie hiciera demasiadas preguntas. Mientras tanto, Marcus Carter no había dejado de observarlos. Desde que fue liberado, había seguido a los Reeds meticulosamente, aprendiendo sus rutinas, anotando sus horarios y puntos vulnerables. La rabia acumulada durante 25 años de prisión lo había transformado en alguien que ya no reconocía. No era suficiente que su caso se hubiera revisado. No era suficiente que el mundo supiera la verdad. Él quería que sintieran el mismo miedo y la misma desesperación que él había sentido en su celda cada noche. La escalada de tensión llegó a su punto máximo el 25 de octubre. Esa noche, David escuchó ruidos en el patio trasero. Se levantó de la cama y tomó su arma, caminando en silencio por la casa. Victoria se quedó sentada en la cama, abrazándose las rodillas, incapaz de respirar con normalidad. Cuando David abrió la puerta trasera, encontró algo que le hizo helar la sangre. Un expediente policial abierto, colocado cuidadosamente en la mesa del jardín. Era el expediente original del caso de 1993. Contenía transcripciones de los testimonios, los reportes policiales y las pruebas del juicio, pero lo que más impactó a David fue una foto colocada en la primera página, una imagen de él y Victoria el día de su boda, tachada con un gran círculo rojo. David corrió hacia el patio con el arma en la mano, apuntando a la oscuridad, pero no había nadie allí. Marcus ya se había ido. Victoria no pudo dormir esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, David tuvo que admitir que su esposa tenía razón. Marcus estaba cerca y no se detendría. Lo que no sabían era que el hombre al que habían destruido durante tantos años no solo quería atemorizarlos, tenía un plan. La cacería no había terminado. Apenas había comenzado. El miedo ya no era una posibilidad para Victoria, y David Reeds se había convertido en su realidad cotidiana. Durante años habían vivido con la certeza de que su secreto estaba enterrado junto con el destino de Marcus Carter. Pero ahora cada llamada sin respuesta, cada ruido en la noche y cada sombra en la calle les recordaba que el pasado estaba regresando por ellos. El 23 de octubre de 2018, David tomó la decisión de irse de Nueva Orleans por un tiempo. Sabía que no podía acudir a la policía sin levantar sospechas, así que convenció a Victoria de que pasarían unos días en la cabaña que tenían en Mandeville, un pueblo a unas 2 horas al norte. Quería alejarse de la ciudad, pensar con claridad y encontrar una manera de manejar la situación antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma tarde, Marcus los vio salir de su casa. No los siguió de inmediato. Sabía exactamente a dónde iban.
En sus meses de vigilancia, había recopilado información sobre todas sus propiedades, incluidas las casas a las que podrían huir. Mandeville era el refugio perfecto para lo que estaba por suceder. A las 21:30, Victoria y David llegaron a la cabaña. Era un lugar aislado, rodeado de árboles y con solo un camino de tierra para acceder. David se aseguró de que todo estuviera cerrado con llave antes de encender la chimenea. Victoria apenas hablaba. Se quedó sentada en el sofá, con los ojos fijos en la ventana. La sensación de estar atrapada en un juego que ya no podía controlar la paralizaba. Alrededor de la medianoche, David escuchó un ruido en el exterior. Se puso de pie y tomó su pistola. No quiso despertar a Victoria, que finalmente había logrado dormir unos minutos. Caminó lentamente hacia la puerta trasera y la abrió con cautela. La brisa fría de la noche le golpeó el rostro. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Entonces lo vio en el suelo. Una caja de cartón colocada cuidadosamente frente a la puerta, con una nota pegada en la parte superior. Es hora de pagar. David sintió que su corazón se aceleraba. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro encontró un sobre con varias fotografías. Eran imágenes de él y Victoria en diferentes momentos de su vida. Su boda, cenas en restaurantes, incluso algunas recientes en su casa de Nueva Orleans. Cada foto tenía una X roja marcada sobre sus rostros. De repente, el sonido de vidrio rompiéndose en el interior de la cabaña hizo que David se girara. De inmediato corrió hacia adentro, encontrando a Victoria en el suelo gritando. La ventana trasera estaba rota. Las luces empezaron a parpadear y el sistema eléctrico de la casa falló. David intentó recuperar el control de la situación, pero ya era demasiado tarde. Marcus Carter estaba allí. El aire se volvió pesado. La cabaña que había sido su refugio se convirtió en una prisión. Los teléfonos no tenían señal, no había escapatoria. David levantó su pistola, pero antes de que pudiera hacer algo, un golpe seco en la cabeza lo hizo caer al suelo. Victoria gritó su nombre, pero la oscuridad la envolvió antes de que pudiera hacer algo más. El último movimiento ya estaba en marcha. Cuando David recuperó la conciencia, un dolor punzante le atravesaba el cráneo. Estaba atado a una silla en medio de la cabaña, con las manos firmemente sujetas detrás de su espalda. La luz de una linterna iluminaba su rostro y al levantar la vista vio la silueta de Marcus Carter de pie frente a él. Durante 25 años había imaginado este momento, pero jamás pensó que llegaría tan rápido ni con tanta certeza. Victoria estaba sentada en el suelo con las manos atadas y la boca cubierta con cinta adhesiva. Sus ojos, llenos de terror, se clavaban en los de su esposo buscando respuestas que ni él tenía. David intentó hablar, pero Marcus lo interrumpió con voz firme y controlada. ¿Cuánto tiempo pensaste que podrías seguir huyendo? David respiró hondo, buscando palabras que lo salvaran, pero no había escapatoria. Sabía que cualquier cosa que dijera no cambiaría lo que estaba por suceder. Marcus caminó por la habitación con calma, como si saboreara el momento. No era el hombre que había salido de prisión meses atrás, perdido y sin rumbo. Ahora tenía un propósito. Se detuvo junto a la mesa y dejó caer sobre ella una carpeta llena de documentos. «Este es tu legado, Reeds», dijo con voz gélida. «Aquí está la verdad que enterraste». Dentro del expediente estaban las pruebas del caso fabricado en 1993, las llamadas entre Reeds y Victoria antes del asesinato de John Whitmore, los registros bancarios que vinculaban los depósitos sospechosos con la cuenta de Victoria. Todo estaba allí. Todo lo que Marcus nunca pudo usar en su defensa, ahora estaba expuesto. David sabía lo que significaba. Si salía de esa situación con vida, su carrera, su reputación,
y todo lo que había construido desaparecería en cuestión de días. No importaba que ya estuviera retirado, lo que Marcus tenía en sus manos lo convertiría en un criminal ante los ojos del mundo. Victoria sollozaba en silencio. Nunca creyó que el pasado los alcanzaría con tanta fuerza. Pensó que podían seguir adelante, dejar atrás los restos de Marcus Carter y seguir disfrutando de la vida que construyeron a costa de su condena. Pero la realidad era otra. Ahora ellos eran los condenados. David levantó la cabeza con dificultad y habló con la voz quebrada. Si me matas, lo perderás todo. Te encontrarán. Marcus se acercó y lo miró fijamente. Durante un instante pareció dudar, pero no estaba allí para matarlo. Estaba allí para asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Tomó la carpeta con las pruebas y la arrojó sobre el pecho de David. No necesito matarte, Rad. Tú mismo cavaste tu tumba. La sirena de una patrulla resonó en la distancia. Marcus sonrió. En cuestión de minutos, la policía irrumpió en la cabaña. David fue arrestado por corrupción, manipulación de evidencia y conspiración. Victoria, incapaz de soportar el interrogatorio, confesó todo. Marcus Carter fue detenido en el acto. A pesar de haber destapado la verdad, se le acusó de secuestro y agresión, delitos que lo llevaron de vuelta ante un tribunal. Esta vez el juicio fue distinto. El mundo conocía su historia, pero la justicia no tiene memoria. En marzo de 2019, Marcus Carter fue sentenciado a otros 25 años de prisión, esta vez por un crimen real. Se cerró el caso, pero la verdad quedó escrita para siempre.